Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. En este episodio hablo con Pablo Estuardo, alguien a quien tenía como referencia en redes sociales en temas de SuccessFactors, pero que le veía muy lejos. Estaba en Estados Unidos y decía, bueno, pues estoy en contacto con él como estoy con otra gente porque publicaba contenido interesante. Pero por cosas de la vida, él ahora lleva una temporada en España y a raíz de eso, pues nada, contactamos, estuvimos hablando para ver un poco cómo podía aterrizar por aquí y de hecho nos conocemos personalmente y desde entonces pues mantenemos una cierta relación de trabajo y hablamos de vez en cuando, incluso hemos llegado a ir al fútbol juntos. En cualquier caso, lo mejor es que nos cuente Pablo quién es y qué hace por aquí. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, te cuento quién soy yo, consultor de Success Factors, es lo único que sé. Como muchos me imagino, entré al mundo de SAP sin saber qué era SAP, sin saber que Sí. me iba a quedar en SAP y sin saber que me iba a terminar gustando. Yo estaba estudiando, saqué dos carreras en finanzas y en computación. Finanzas Ujú. siempre fue mi pasión, pero en ese minuto estaba estudiando en Estados Unidos, entonces me di cuenta que para poder quedarme con una visa de trabajo tenía que hacer algo en tecnología, por lo tanto saqué un título en computación y nada. Buscando trabajo me contrataron en una empresa pequeñita haciendo ventas, o sea, más que nada buscando clientes. Y resulta que esta compañía trabajaba con SAP eh, on-prem, el viejo, Ujú. ¿verdad? Sí. Y, y nada, entré ahí conociendo a la gente y todo. Un día me dijeron, mira, ¿no te gustaría trabajar con nosotros? Hay un sistema nuevo que SAP lo acaba de comprar, que se llama SuccessFactors y nada, ¿te gustaría Así, aprenderlo? así empezamos todos, ¿eh? Con todos los que he hablado de casualidad, ¿vale? Uno tenía perfil técnico, otros no, otros eran usuarios y al final a nadie le sonaba lo que era SAP y todos pues empezamos a trabajar más o menos igual. Sí, ¿Eso en qué año fue aproximadamente? el 2013, 2013, que además era justo cuando SAP acababa de comprar exacto. SuccessFactors. Muy Sí, en bien. ese entonces nadie sabía en realidad si, porque Sí, en ¿por ese dónde? entonces era todo SAP, entonces, Claro, era por dónde iba a tirar. De hecho, mira, exacto. yo estaba grabando hace poco un episodio de otro podcast que tengo donde cuento un poco mi historia como consultor y hablaba de justo cuando SAP compró SuccessFactors, que para aquel entonces nadie sabía qué iba a pasar con eso, si todo el mundo iba a ir a la nube, si no. A día de hoy tampoco es que esté mucho más claro, ¿vale? Porque sigue habiendo varias alternativas, pero por aquel entonces nada. De hecho, yo recuerdo que desde que SAP lo compra a finales del 2011 hasta que se empieza a hacer algo, pasan eso, un par de años, una cosa Ah, hasta por supuesto. 2013 o así, no se empieza a mover. Y Exacto, luego a exacto. partir de ahí ya ha ido evolucionando mucho el producto. Me decías que te definías como consultor de SuccessFactors, pero consultor de SuccessFactors en general o especializado en alguno de los módulos. Mira, ¿sabes qué, Antonio? Yo la palabra consultor la uso con mucho cuidado, porque siento que hoy en día todo el mundo es consultor. Sí. Para mí un consultor, honestamente, hay- se basa en dos definiciones. Número uno, tiene que tener la habilidad de consultar. O sea, en términos básicos, que te consulten. Eso no Sí. significa que te consulten de un tema específico. Gente te va a consultar y tú tienes, por supuesto, en ciertos márgenes, tienes la capacidad de responder. Y el propósito en realidad es ofrecerles soluciones a problemas, Sí. ¿verdad? No, saber un sistema, en mi opinión, no te hace un consultor, tener 800 años de experiencia, o como dices tú, hacer un año de experiencia 800 veces, Repetido N veces. no te hace un consultor, un título no te hace un consultor, donde trabaja no te hace un consultor. Entonces, en fin, ¿qué hago yo? Yo me defino un consultor, ¿por qué? Porque soy una persona que sabe mucho de sistemas de recursos humanos, en particular SuccessFactors, y de procesos. Ujú. Entonces me siento con absoluta confianza de hablar de eso. Cualquier persona me puede consultar, me siento con la capacidad y el conocimiento de responderle, y no responderle necesariamente, de nuevo, no se trata de necesariamente siempre tener todas las respuestas, sino que tener la habilidad de De poder buscarla, si no tienes. mirarla, y también la confianza de decir, sabes que no sé, pero vamos a Claro. encontrar la solución Sí, juntos. sí.
que sea un Yo creo problema. que el no sé es un arma muy importante y que muchas veces la gente no lo utiliza por miedo, pero no pasa nada, nadie puede saber de todo. No sé, lo miro. Es verdad que si tienes una visión global de lo que es el producto y los procesos, Ah, oye, pues le puedo buscar las vueltas. Cuando si soy a lo mejor un consultor entendido como el que sabe parametrizar un módulo en concreto y de ahí no me saques y solo me ciño eso y eso lo hago muy bien porque además estoy certificado, vale, pero tienes que pensar un poco fuera de la caja también y decir, el estándar dice esto, con el producto se puede hacer esto, pero con lo que me ha planteado el cliente, a lo mejor tocando varios palos, puedo dar una solución al final. Más que consultor, te defines como solucionador de problemas, como se ha definido algún otro con los que estaba hablando en estas charlas. claro, porque, claro, y entender qué herramientas existen. Por ejemplo, un problema fundamental que yo tengo con mucha gente con la que trabajo es que, o sea, si el problema es este, y este es el módulo de SuccessFactors que se supone que entrega una solución a ese problema, y a lo mejor te das cuenta que el sistema no lo hace, bueno, puedes hacer algo más con SuccessFactors, sí o no. Puedes traer otro sistema que Claro, sea un bot, sea un API call, cualquier cosa. claro, Puedes hacerlo un punto de entrenamiento, a lo mejor, porque claro, no todas las soluciones son con sistemas, o sea, cambiamos el claro. proceso, entonces un montón de herramientas que uno debería tener a su disposición, más allá de que del módulo en sí de SuccessFactors. Claro, no ya solo en SuccessFactors, en SAP también yo digo, es que no todo tiene por qué ser SAP. Tú puedes utilizar un componente de otro proveedor para complementar cierta funcionalidad o que no cubre SAP o que no la cubre como tú quieres o SuccessFactors. Totalmente de acuerdo. Claro. Bueno, antes de empezar a preguntarte más temas de SuccessFactors, ¿dónde te podemos encontrar? Yo te tenía localizado en LinkedIn, ¿vale? Y bueno, también eres activo en YouTube, etcétera. Pero cuéntanos un poco ahora dónde eres más activo y dónde te puede encontrar la gente. Siempre digo LinkedIn. Muy LinkedIn, bien. eh, el gold standard para mí en cuanto a términos profesionales y nada, he estado posteando hartos videos en YouTube más técnicos y tácticos. Sí. Hay mucha gente que ya te da el futuro de la nube y el futuro del trabajo, ¿no? Yo soy más táctico en el sentido que, mira, tuve este problema, nunca digo quiénes son los clientes, pero mira, tuve este problema esta semana, Ujú. así es como lo solucioné, etcétera. Y son videos muy cortitos, se pueden digerir Sí, muy rápido, no más de 10 minutos, entre 2 a 3 minutos del promedio. Pero LinkedIn muy siempre bien. es lo mejor. Pondré los enlaces. Recuerda además que seguir una serie de vídeos tuyos cuando empezaste con Amazon Web Service también, cuando empezaste a que Ah, compartías un bueno, poco cómo te ibas pegando tú y cómo ibas afrontando pues, los problemas con los que te encontrabas también. Sí, exacto. bueno, si hablamos ahora de SuccessFactors, desde que empezaste a trabajar con ello en 2013 hasta ahora, ¿tú crees que ha evolucionado? ¿Ha cambiado el producto? 100%. 100%. Bueno, no, el ecosistema ha cambiado mucho, ¿verdad? Primero que todo, si vemos el producto en sí, o sea, se ha transformado de una manera súper, de una manera loca. Y digo Sí. loca porque yo considero que es como un sistema completamente nuevo. Ujú. Por supuesto, hay ciertas cosas que se han mantenido, pero la realidad es que es mucho más robusto, es mucho más complejo. Yo empecé mi carrera, yo fui el empleado número uno en esta compañía de SuccessFactors, entonces, tú sabes, vendían proyectos y, bueno, Pablo tiene que aprenderlos todos los módulos. Claro, Hoy en día es imposible, imposible que una persona sepa con de todo. profundidad todos Claro. los módulos. A mí, de hecho, a veces, perdona, me preguntan, oye, Antonio, quiero aprender SuccessFactors, ¿cómo me puedo certificar? Y yo, bueno, vamos a ver, SuccessFactors vamos a concretar. ¿De qué? Employee Central, Performance, Onboarding, pero SuccessFactors, así, y eso, saber. Certificarte, podrías llegar incluso a certificarte, pero poder trabajar con todo imposible. Porque una cosa es certificarte y otra cosa es conocer el módulo en profundidad. Exacto, Perdona que te he exacto. cortado. No, Entonces, desde que muy buen tú punto. empezaste, Claro. ahora ha evolucionado. Yo creo que hay más conocimiento, cosa que no es Ah, difícil, porque al principio no había nada de conocimiento. claro. Y con lo de que ha cambiado el producto, evidentemente ha evolucionado también al comprar los SAP, pues un poco toda la base instalada que tenía SAP de la parte de SAP HR, aunque son sistemas totalmente distintos, con modelos de datos distintos, pero evidentemente de alguna forma se han tenido que intentar integrar, ¿no? Exacto, exacto. Y en muchos casos eh, el módulo entero ha cambiado. Por ejemplo, el caso de Sí. onboarding, recruiting marketing,
ya es nativo a la aplicación, por decirlo de una Claro. manera. Eh, Oye, me va a salir Dime, de dime. protocolo súper rápido. Disculpa mi español o mi castellano de Nada, repente, que yo nunca hablo castellano a nivel pero bueno, profesional, entonces, tú sabes. no hay ningún problema. Ok, Mucho, bueno, pero... mucho más sencillo que si yo tuviera que hablar inglés. Mucho más Ah, sencillo, ya te lo bueno. aseguro. Pero lo otro que te decía Antonio es también el ecosistema en sí, aparte del sistema, como decías tú, el acceso a la información es mucho más abierto, hay mucho más consultores o profesionales Ujú. del sistema y también ya gente como yo y como muchos en realidad, con mucha experiencia, o sea, muchas implantaciones debajo del brazo, entonces, Tú empezaste directamente con SuccessFactors, por lo que no tenías conocimiento de SAP HR, pero seguramente te habrás encontrado con muchos colegas que venían de la parte de SAP HR y se han tenido que pasar a SuccessFactors. ¿Tú crees que a esa gente le cuesta más aprender SuccessFactors? Yo luego te doy mi opinión, porque yo he dado formación a gente, bueno, yo mismo venía de SAP HR y te cuento un poco cómo ha sido mi experiencia, pero tú por tu experiencia, con esos colegas que has podido hablar que venían de SAP HR, ¿cómo es su opinión? ¿Cuál es su opinión con respecto al cambio de SuccessFactors? no, bueno, 100%. Primero que todo, es más difícil, yo considero, para una persona que viene de SAP HR que una persona que empieza de cero como yo. Sí, Porque una persona empieza a cero, no tiene la necesidad de desaprender, entonces siempre la reacción es, ¿cómo el sistema no va a poder hacer esto? Y nunca se pregunta, bueno, sí, ¿por qué debería hacerlo de esa manera, verdad? sí, sí. Y nada, es mucho mejor, me han contado que es mucho mejor Success Factors en muchos ámbitos, pero por otro lado es un poco más inflexible. Y nada, Al final, para mí son dos productos con filosofías totalmente distintas. Entonces, los que venimos de SAP HR, yo lo he sufrido también impartiendo formación, yo he tenido en un mismo curso a gente que no tenía ni idea de SAP HR y era su primera toma de contacto con SuccessFactors y otros que, como yo, pues llevaban mucho tiempo con SAP HR y que intentan eso siempre, hacer la equivalencia. No, 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 pero la división de personal, ¿dónde está? No, pero digo, pero vamos a ver, si es que al final los términos que utiliza, si lo vemos desde fuera, los términos que se utilizan en SuccessFactors son mucho más normales que los que se utilizan en SAP HR como infotipo, como división de personal, como subdivisión de personal. A nosotros nos parece evidente, pero en el mundo exterior tú hablas de división de personal, de subdivisión, y dices, ¿qué me estás contando? Mientras que en SuccessFactors hablas de departamentos, de localizaciones, y son cosas mucho más entendibles. Lo que pasa es que, claro, como llevamos muchos años pues hablando ese lenguaje de SAP HR, trabajando con esa filosofía, pues cuando llegamos a un producto como Success, que es un producto nativo en cloud, etcétera, nos chocan muchas cosas. Y no todo se puede trasladar. Hay cosas que simplemente hay que pensarlas de otra forma. Entonces, yo por mi experiencia personal, a mí me costó, bueno, como siempre, un poquito dar el cambio y decir, no, es que tengo que pensar de otra forma. Pero digamos que también lo tuve claro porque como yo también he dado mucha formación a gente que venía de otros sistemas de HR y querían hacer la equivalencia a SAP, pues me apliqué un poco lo que les decía. Digo, oye, chicos, que no intentemos trasladar lo que ya sabías de Meta 4 o de Access HR y tal para ir a SAP. Esto hay que pensar de otra forma. Los procesos son iguales, pero la forma de configurarlos es distinta. Y eso es un poco lo que intento transmitir cuando doy formación a gente que viene de SAP HR. Y es verdad que por mi experiencia, la gente que viene con la mente limpia, pues les es más fácil apuntarse al carro de SuccessFactors. claro, Los otros claro. siempre, por eso de la versión al cambio, pues somos más reticentes. No, y lo mío es mucho mejor, y SAP HR, y aquí, pero ¿cómo no va a poder hacer esto? Y tal. Eso es No. cierto. También es verdad que, por ejemplo, si hablamos del tema de nómina, pues, por mucho que hablemos de employee, cloud payroll y demás, pues realmente la nómina sigue siendo una nómina con un esquema, como una nómina de toda la vida, hasta que esperemos que dentro de poco tiempo, yo llevo diciéndolo varios años, haya una nómina cloud, pero ya veremos. Claro, claro. Sí, Tú, 100% de acuerdo. por Pero ejemplo, ahí te Antonio, decía, en nómina, ahí tú eso no lo has sufrido porque dentro de SuccessFactors no está el proceso de nómina. Cuéntame. sí, no, yo en lo personal, no, mira, tengo absolutamente cero interés en aprenderlo, no, no es lo mío, tengo muchos amigos que Ujú. están en el mundo de la nómina y Y nada. no, es otro mundo, pero Para ellos. exacto. Oye, pero Antonio, ¿sabes que hay algo que te quería comentar que dijiste que yo ahora ando en una mini campaña
compartiendo algo que considero fundamental para todos los profesionales en esto, que tiene que ver con la necesidad y expectativa del mercado de saber procesos. Me atrevería a decir que la mayoría de la gente técnica que trabaja con estos sistemas no sabe procesos. O sea, a lo mejor puede repetir lo que dio en otro cliente o lo que alguien le dice, pero no tiene la capacidad de, por ejemplo, si tenemos una posición, primero que nada, hay que aprobarla, sí o no, quién la tiene que aprobar y por qué. Tú puedes saber cómo configurar eso y está bien, pero si tú un cliente no, o sea, yo considero que, y ha sido mi experiencia, si tú no tienes la capacidad de navegar esa conversación, porque no hay una respuesta ahí, depende de cada compañía, ¿verdad? Es muy problemático. Sí, tienes que saber hablar de negocio con el cliente. Al cliente Exacto. no le cuentes de business rule y tal, porque al cliente le da igual. Tú luego lo traducirás eso a una business rule, a un metadata framework y tal, pero al cliente no le puedes decir, ¿y cuántos objetos te creo aquí? Yo qué sé, yo te cuento cuál es mi problema, cuál es mi proceso, cómo adaptas ese proceso a mi negocio con la herramienta. Exacto. Entonces, el punto del comentario también que cuando fundamentalmente tú entiendes esa idea, y me he metido en problemas diciendo esto, pero después el sistema, claro, en algunos sistemas es más fácil de configurar, es más flexible, se ve más bonito, es más fácil de usar, pero el proceso debería ser el mismo. O sea, en mi opinión, el sistema jamás debería influenciar el proceso. Solo debería, es una herramienta para cumplir un proceso que tú ya creaste. Sí. Y es un problema que Además, lo sigo viendo todos los días. yo creo que la herramienta es bastante flexible, ¿vale? Porque Sí, muchas veces tenemos la idea de, no, las soluciones cloud, el proceso es así, tú te tienes que adaptar, pero yo creo que es muy, muy flexible. Y en el tema de SuccessFactors en concreto, con la evolución que ha tenido el producto, con todo el tema de las business rules especialmente y los metadata framework que te puedes crear el objeto que te dé la gana, a lo mejor es demasiado flexible que también hay que poner un límite porque si no te vuelves loco. Si empiezas a desarrollar y a crearte nuevos objetos, al final pues te puedes cargar la filosofía del producto, que es un poco lo que pasó en SAP en general. SAP la gente dice, no, SAP es un producto muy rígido, es alemán y tal. Para nada, tú en SAP puedes tocar el código que te dé la gana, hacer lo que te dé la gana y al final lo que pasa es que si terminas toqueteándolo todo, lo conviertes en una plataforma de desarrollo más que en un producto. Entonces, con Success, yo lo comparo además con otros productos, otras soluciones tipo Workday, tipo Corner, etcétera. Yo creo que es mucho más configurable y adaptable, aunque habría que tener esas limitaciones para no volvernos locos. pero yo creo, Antonio, que bueno, en realidad no tengo punto de comparación con otras aplicaciones, pero es flexible para la gente que sabe, ¿verdad? Y hay Claro, muy claro, pocos claro. que saben, Claro, claro, sí. porque que me he topado que también ha sido un problema. eh, es más, te voy a hacer una pregunta, porque a lo mejor la cosa no era así. Pero yo creo que ahora históricamente yo siento que yo veo a mis pares, y estoy hablando en general, hemos estado un poco mal acostumbrados porque en los últimos 10 años han habido tantas implantaciones de SuccessFactors que tú te sabes un módulo, te lo sabes bien y trabajo no te falta. Por lo tanto, la necesidad de mantener De mantenerte esa actualizado, disciplina, de ver otros exacto, módulos. la disciplina de continuar creciendo en cuanto al conocimiento del sistema, no está. Entonces hay mucha gente, y bueno, y a ese era el punto en realidad que quería llegar. ¿Qué hago yo hoy en día? ¿En qué me especializo? En una cosa que es más que nada la integración de cross-module. ¿Sabes? ¿Cómo hablan los módulos entre sí? Porque Sí. muy poca gente en realidad lo sabe, lo entiende. Y entonces, ¿qué pasa? Que una persona en reclutamiento está tratando de hacer algo, el sistema no lo hace y bueno, no saben crear objects nuevos, integraciones, API, Business Rules, nada de eso. Entonces dependen de otra persona que está ocupada y Sí. al final nunca se llega a una solución. O si una solución tan compleja que te demora 2 o 3 semanas, cuando en realidad una persona que lo sabe hacer se hubiese demorado 2 o 3 horitas. Ese conocimiento global yo creo que es muy importante. Y eso ha pasado también de siempre en la parte de SAP HR tradicional. Había gente que sabía mucho de nómina, pero no sabía de tiempos. O gente que sabía de organización,
pero no sabía de la parte de desarrollo de personal. Entonces había como pequeños silos. Claro, me acuerdo una vez, hace muchos años, ir a un cliente a contarle un curso de un Delta, un cambio de versión. Entonces hablaba un poco de todo y me acuerdo que me dijo una persona, dice, es la primera vez que viene alguien y nos enseña cómo se relacionan todos los módulos entre sí. Entonces, eso en Success también es fundamental, porque además en Success ha habido módulos que vienen de siempre, como pueden ser performance, etc., pero otros que se han desarrollado nuevos, como Employee Central, Onboarding. Entonces hay que saber un poco cómo se interconexionan todos, cómo, si además tengo parte en on-premise, cómo me tengo que integrar. Entonces esa figura yo creo que es fundamental. Porque si no, al final lo que decía, se forman silos de conocimiento. Yo soy bueno en recruiting y no me saques de recruiting. No, bueno, pero es que al final el recruiting forma parte de un proceso dentro del ciclo de vida completo del empleado. Entonces hay que saber un poco cómo montas recruiting porque puede condicionar también cómo qué vas a poder hacer luego pues cuando ese candidato pasa a ser empleado. Entonces, sí, esa visión global yo creo que es importante. Exacto, y 100%, 100%, y de verdad que tú lo ves, por ejemplo, bueno, así como funciona el mercado americano. Las consultoras chicas trabajan con clientes chicos, lo que Uh significa -huh. que los proyectos son mucho más cortos y son muchos, ¿verdad? Entonces no Sí. es raro encontrar consultores con 40, 50 implantaciones de performance and goals. Uh -huh. Después tienes el otro lado del espectro, que me da risa, tienes consultores que tienen 5 años de experiencia, pero han estado en un proyecto. Claro. Puede ser Porque es una implantación muy grande, un cliente muy grande, y y ahí también tiene está. sus pros y cons, pero ya, tiene una historia que contar. Pero entonces, naturalmente, la oportunidad de trabajar en muchos módulos y en muchos casos es bastante rara, ¿verdad? Entonces, cuesta Sí. encontrar de verdad gente que, número uno, entienda todo, número dos, entienda cómo, porque por lo menos en SAP la gente que demuestra el producto, por supuesto, saben de todo, Uh -huh. pero vamos a lo mismo, tienen la capacidad de decir, mira, ¿qué hacen otros clientes? O vamos a navegar cierta conversación en cuanto a probar una posición. Uh -huh. A lo mejor no, porque no es su trabajo, ¿verdad? Y entonces, en fin, yo creo que ese ha sido uno de los problemas más grandes en el ecosistema porque cuando estos módulos no hablan entre sí, ahí empiezan los problemas que, o sea, no, que el sistema es inflexible Uh -huh. o que el sistema o sea, es súper malo porque no se comunican entre ellos. Claro, la mayoría de las veces es que está mal configurado. Pero esto, Exacto. como hace 15 o 20 años, cuando en España empezaron las grandes implantaciones de SAP, no había conocimiento. Entonces hacíamos lo que podíamos. Claro, Claro, exacto. yo puedo entender eso, ¿vale? Yo puedo entender, y yo he hecho, me encuentro alguna instalación de nómina, algún esquema de nómina de hace 15 o 20 años y digo, madre mía, pero es que la podría haber hecho yo sin ningún problema. Lo que no entiendo ya es que me encuentre ahora una implantación de nómina de hace 2 años y está hecha un desastre. ¿Vale? Pues con SuccessFactors pasa un poco igual. Vale, cuando empezó en 2013 no había conocimiento y tal, pero ahora ya pues, se supone que hay más información, puede haber más conocimiento, pero realmente el conocimiento no surge de la nada. Te tienes que pegar tú y estar actualizado, porque otra de los problemas o ventajas que tienen las soluciones cloud es esa constante actualización. De nada vale que si tú estás certificado te hagas los delta para mantener la certificación si realmente no te enteras de las novedades que vienen en el producto. Porque yo me encuentro implantaciones de las primeras que hubo aquí en el año 2014, 2015, que la gente dice, no, SuccessFactors es una mierda, porque es que todo hay que cargarlo con ficheros planos y con CSVs. Y yo, bueno, eso era hace 7 años, pero hace mucho que tienes otras opciones, tal. Lo que pasa es que tú no has vuelto a ver qué opciones hay y te has quedado con la implantación que te hicieron hace 7 o 8 años, que a lo mejor por aquel entonces solo había esa opción, pero a día de Exacto. hoy hay muchas más. Entonces, Exacto. el estar actualizado es el problema. Entonces, hablabas del mercado americano. ¿Qué grandes diferencias ves entre el mercado americano y el mercado europeo? Si es que hay alguna, a lo mejor somos iguales. Ah, no, no, para nada, absolutamente para nada. Bueno, primero que nada, no sé si es tan lógico, pero las implantaciones en Estados Unidos son extremadamente más grandes que el promedio acá en España. Por lo Uh -huh. menos, justo esta semana me llamaron para una implantación de 400.000 personas.
Y eso pasa, o sea, tampoco es que hay cientos y cientos, pero el promedio, Sí, o sea, de 100.000, hay tantas compañías que son 100.000 trabajadores para arriba y a nivel global. claro, Y podríamos decir complejas, por ejemplo, onboarding. Entiendo que en Estados Unidos uno de los módulos más complejos, en mi opinión, claro. por la parte legal, que es muy Sí. complicada. En el resto del mundo no creo que sea tan complicado. No, no. Aquí en España muchas veces a nivel legal no es nada y es más el que cuando llegue el empleado, pues que tenga un usuario, que tenga el material y ya está. Pero es verdad que en Estados Unidos, a nivel legal, tiene un montón de requisitos y el módulo, pues, tiene su complejidad y no es fácil configurarlo. Lo sé porque algún compañero que ha participado en algún proyecto en una empresa española que tenía luego su sede en Estados Unidos, pues Ujú. claro, en España lo montaba más o menos rápido y luego cuando se encontraba la realidad de onboarding en Estados Unidos, ya, ¿qué es esto, Dios mío? Bueno, los proyectos son más grandes. Eh, lo otro que, naturalmente, los presupuestos son mucho más grandes. Ujú. Y, y bueno, que también podríamos argumentar que las tarifas históricamente han sido mucho más generosas en Estados Unidos que bueno, en España, en Europa en general. Y yo creo que también todo el tema de papeleo, burocracia, desde que me piden una oferta hasta que lo cierro, el proceso de negociación, por lo que hemos hablado alguna vez, creo que en Estados Unidos es infinitamente más rápido. Sí, te pongo un ejemplo. A ver, el primero que se me viene a la cabeza, compañía americana, presencia mundial, 85.000 trabajadores, necesitaban a alguien que los ayude a hacer una implantación. Yo fui a almorzar con la persona en la que Ujú. hablamos de lo que necesitaban y les dije que yo los puedo ayudar. Ese día a las 5 de la tarde me habían mandado el contrato, yo lo firmé, se lo mandé y a las 8 ya estaba con su departamento de procurement entregando la información de mi banco y Aquí, empezaba el otro lunes, que aquí en fue España eso es ciencia ficción, pero empresas grandes y empresas más pequeñas. Pero las grandes, bueno, en las grandes eso un mínimo, un proceso de 3, 4 meses como poco, ¿no? claro. Y luego Ahora, mil papeleos y mil temas burocráticos hasta que realmente empiezas a trabajar. claro, no te digo que todo sea así de expedito, Ujú. pero la realidad es que allá sí la flexibilidad la tiene la persona que controla el presupuesto. Sí, de Claro, verdad que si ellos quieren, todo se mueve muy rápido. Si bien hay implantaciones en las que hacen como un RFP, o sea, una licitación, y eso tiende a demorarse un poco más, sí. pero en general, si el jefe quiere a alguien, se los Sí, traen muy aquí a rápido. veces también pasa, ¿eh? Porque por lo general los procesos son muy dilatados en el tiempo, pero a veces pues todas esas normas se las saltan y de repente empiezas a trabajar en una semana, una cosa así, pero es algo más excepcional, más Claro. excepcional. Y luego a nivel de consultores, ¿tú crees que hay suficientes consultores en el mercado? ¿No? Ni aquí ni allí. No, en Estados Unidos todavía la demanda, o sea, es simplemente poner en Google o en LinkedIn trabajo de Success Factors Consultants Ujú. o consultores de Success Factors y te salen miles y miles de posiciones. Y, y bueno, o sea, de que hay trabajo, Antonio, pero ¿por qué me estoy cuestionando ciertas cosas que también históricamente, más que nada por un tema cultural en Estados Unidos, o sea, el concepto de ser workaholic Ujú. Sí, está más vivo que nunca, que es una de las diferencias más grandes que me he encontrado con Europa y el resto del mundo. Si allá te están pagando tus 40 horas y te pagan a tiempo y no hay problema y las tarifas más altas, eso prácticamente para ti es un cheque en blanco en cuanto a trabajo. Te piden lo ujú. que te piden a la hora que te lo piden, fin de semana, cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, Ujú. y, y también como un mercado tan abierto, si tú Sí, no lo haces, habrá otro que lo hará. chao, y me busco otra persona y ya. Y te voy a poner un ejemplo. Y ahora uno acaba de terminar una implantación de compensación. Y ellos tenían a otros dos socios muy grandes, muy conocidos, Ujú. compañías, y lo mismo, no trabajaban un poco más temprano. Yo les dije, mira, yo estoy en España ahora, pero estoy trabajando horario americano
y en realidad soy flexible, yo ya había trabajado con ella. Y le fue a cobrar un poquito menos y ya. Y literal ese día, ya con contrato firmado, le dijeron a las otras dos compañías, no, saben que mejor no, vamos a cerrar el contrato, abogado, y bueno, empezamos con Pablo. Pero también la demanda que me exigieron no la vuelvo a hacer porque Claro. estuve trabajando en Navidad, Año Nuevo, con el equipo de China, Australia, España, Estados Unidos, entonces, o sea, Sí. o sea, fue muy lucrativo, pero a la vez fue muy matador. Pero las expectativas sí son normales, ¿verdad? Claro, sí, sí, hay veces el tema de la globalización, dices, puedo trabajar en cualquier país y para cualquier país, pero claro, el hecho de que estén en España, digas, trabajo con horario americano, vale, pero si encima tienes que seguir el horario de China, ¿no? Pero al final es que estás, todo cumples o cubres todo el uso horario y eso es inmanejable. Claro, entonces eso también no significa que sea mejor o peor, sino que es diferente. Me gusta el hecho de que, o sea, yo considero que el trabajo no lo es todo y uno tiene que tener derecho Sí, a enfocarse en otras cosas y la expectativa de trabajar 12 15 horas al día consistentemente considero que es errónea. Pero por otro lado, hay veces que el dinero manda. Entonces te claro. tiran más dinero y bueno, Hay que pagar las facturas, pero bueno, un poco lo que dices tú, no puede ser algo continuado y claro, mantenido en el tiempo. Puedes tener épocas, como has comentado en este proyecto, de, bueno, está trabajando mucho tiempo, pero luego hay otra época en la que no trabajo tanto, me dedico a reciclarme, a formarme, etcétera. Precisamente el trabajar ese tiempo, tantas horas, te permite también tener un colchón para luego poder hacer otras cosas. exacto, exacto. Muy bien. Y realmente en Estados Unidos imagino que pasará como en Europa. Los grandes proyectos se los llevan las grandes consultoras. Pero luego esas grandes consultoras, aparte del nombre, que por supuesto tienen los suficientes recursos para cubrir esos proyectos o hay que, hay que tirar de consultoras más pequeñitas o de profesionales independientes. Claro, sí. En general las consultoras más grandes se llevan las ballenas. Pero no, siempre siempre traen como agente externa, no Ujú, necesariamente a otras consultoras ujú. por un tema de riesgo, pero sí se trabaja mucho con Con consultoras freelance. independientes, exacto, freelance. Ujú, Eh, Porque también, o sea, una persona o sea, las consultoras grandes allá en Estados Unidos pagan demasiado, en mi opinión, para lo que haces, demasiado. Claro, si tú ujú. eres un consultor independiente, un freelance, y te sabes mover en el tema, pues a lo mejor ganar un poquito más hasta cierto nivel. Pero a lo que voy con el comentario es que es muy costoso para estas compañías tener gente muy buena, de mucha calidad, esperando que salgan proyectos. La gente Ujú. lo sabe también, prefiere mantenerse como independiente y después los traen. Pero sí, no, en general nunca ha sido mi experiencia. Y a Sí, propósito, para la audiencia, yo trabajé en compañías chicas, trabajé para una de las más grandes y también fui cliente. Entonces claro. entiendo como Tú los tienes ángulos. una visión 360. ¿Vale? Exacto. Conocer las Y ventajas y los inconvenientes de estar en cada una de esas posiciones. sí, y a todo esto habían tantos problemas en el ecosistema que esa es la razón por la que me fui. Es más, te voy a contar algo y podemos hablar de cuáles son estas Sí. razones, Antonio, pero yo me fui, podríamos argumentar, la consultora más prestigiosa del planeta. Estaba trabajando de Nueva York en el World Trade Center. Me trataba muy bien financieramente. Estaba haciendo un máster en Columbia, que es una universidad muy compleja. Mi esposa no trabajaba fuera de la casa, en el medio de una Ujú. pandemia, con una hija de 12 años y una de 9 meses. Entonces, podríamos argumentar que no eran las condiciones más Para decir, lo dejo y me hago freelance. exactas, pero ya mentalmente, o sea, habían problemas tan grandes en el ecosistema que yo dije, no, yo voy a salir a solucionar estos problemas porque no puede Claro. ser que Porque yo no compañías puedo hacerme cargo de todos esos problemas. Yo me hago cargo de los míos. Con lo cual, Exacto. cuando eres freelance, tienes las ventajas y los inconvenientes de, bueno, tú decides, también te tienes que buscar la vida, pero ya no dependes en este caso, creo que tenías a tu cargo pues, un equipo bastante potente y todos los problemas de la consultora, pues irían a ti, claro, y tú decías, tengo que buscar ahora 30 consultores que no van a salir debajo de las piedras. Mientras que si tú das un paso atrás y dices, bueno, me voy
me quito el paraguas de esa gran compañía, trabajo solo con mi nombre, con Pablo Estuardo, y me preocupo de buscarme trabajo para mí, clientes para mí, etcétera. Claro, Ventajas e porque, inconvenientes. exacto, bueno, es que también yo lo veía, Antonio, por el punto de vista que decía estas compañías tan grandes con tantos recursos y trabajan con gente mala, o sea, le Sí. tiran consultores malos, pero ellos no tenían la capacidad de determinar qué es bueno, qué es malo. Después Ujú. el nombre como que empaña todo. No, que si viene Sí, esta compañía tiene que ser bueno. Y la claro, realidad es claro, que no. Las tarifas súper altas. claro, claro. Casi nadie tenía la capacidad que te decía de, bueno, primero que nada entender qué realmente quiere el cliente, ¿verdad? Ujú. ¿Qué procesos, qué problemas estamos tratando de solucionar? Después entender bien qué puede ser la tecnología y qué no puede ser y después ejecutarlo de manera que no te vaya a romper Sí, el cochinito, o sea, la alcancía. Entonces, o sea, el punto es que había mucha gente muy sí, mala y que se está agarrando todos los contratos, muy lucrativo, y yo dije, no, bueno, sí, sí, yo sí. me preocupo, Antonio, en los últimos casi 10 años, es medio freak el dato, pero el 100% de los días en los últimos 10 años, 100%, Año Nuevo, juega Chile, cumpleaños, lo que sea, yo me he metido en un sistema SuccessFactors a hacer algo, ya sea, Claro, claro. Es entonces lo que decíamos, mantenerse, que el conocimiento no surge así de la nada. Por ejemplo, yo nada, también le dedico mucho tiempo. Le claro, dedico mucho tiempo, aunque tengo vida aparte fuera de todo esto. Pero claro, hay veces, por ejemplo, yo en el equipo de gente que tengo damos mucha formación. Y a veces hay algún curso, digo, venga, vete a dar ese curso. Me dice, "Puf, madre mía, es que ese curso no lo he dado nunca. Tú lo das seguro con la gorra, sin problema". Digo, ya, pero es que yo lo he dado 15 veces. Digo, te aseguro que la primera, la segunda o la tercera lo pasaba igual que tú. Digo, pero ahora, si no vas tú una primera vez, nunca vas a llegar al punto de darlo con la gorra. Y también me pasa a mí que en los cursos más complejos, pues los doy a día de hoy, puedo dar algún curso que no he dado nunca y evidentemente sufro como sufre cualquiera al que le vaya a dar un curso más básico. Pero es que claro. al final esa es la forma de aprender, ¿vale? Y si te pegas con el sistema todos los días, a lo mejor puedes descansar algún día, pero es la forma de encontrarte con esas soluciones a los problemas que puedan surgir en los proyectos, está claro. Claro, y también puede ser una formación pasiva. Por ejemplo, yo escucho muchos podcasts Ujú. y escucho mucho de recursos humanos. Entonces mi mente se va Claro. adaptando a okay, los problemas, procesos, y Ujú. automáticamente pienso cómo el sistema puede ser. Y lo uso honestamente como herramienta para vender también. Te pongo un Claro. ejemplo. Hace un mes escuché un podcast que estaban hablando de uno, ¿cómo se dice? Leave of Absence. Ujú. En Estados Unidos unos tipos nuevos de Leave of Absence por un tema Sí. migratorio. Entonces lo estaba escuchando, me metí al sistema a revisar y bueno, a todos mis clientes les mandé un email y les puse, mire, ¿cómo ustedes hacen este Leave of Como Absence? claro, Nosotros el 100% me dijo, no, ni siquiera lo hacemos. claro, Vamos, claro. Pablo, a ver, ¿qué hacemos? Y tengo trabajo, eso me asegura trabajo Sí, 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 es de una 3 forma, meses. el estar tú actualizado, al final lo que dices es una forma también de pues, ver que tú estás en el día a día y en el mercado. Yo, por ejemplo, cuando empezó SAP con la plataforma de OpenSAP a dar formación, de Success no hay mucho, hay algo, pero sí que hay algún curso de conceptos, de negocio y tal. Yo a la gente lo que le digo es, métete, que te vayan sonando las cosas. Claro, Pero claro, lo que no puedes hacer es ir retrasando todo eso, porque esto no para, esto no para, sí, esto sigue. ¿Vale? En el caso de SuccessFactors tienes actualizaciones cada 3 o cada 6 meses. Entonces no puedes decir, bueno, pues lo veo y ya dentro de 4 años lo vuelvo a mirar otra vez, porque el gap que hay ahí, el salto, es muy claro, importante. Entonces te quedas claro, con la idea de hace 4 años de esto solo se puede cargar, como decía antes, con ficheros CSV. Pero chicos, eso fue hace esos 7 años, pero es que desde hace 7 años ahora el producto ha evolucionado y tú no te has enterado de nada. El producto ha evolucionado mucho, como decíamos. De hecho, el título de esta charla lo voy a poner Factores de éxito con SuccessFactors, precisamente para que nos cuentes ahora cómo se puede hacer un proyecto con éxito de SuccessFactors. Pero el nombre viene porque la primera vez que entré yo en un sistema en SAP HR y vi un proceso de carga, de integración, de carga de datos de SAP HR a SuccessFactors,
la traducción la hicieron literal y tradujeron Success Factor por factores de éxito. Y yo dije, bueno, aquí vamos a tener que mejorar algo porque si no, no nos vamos a enterar de nada. Digo, porque Claro, como todo me lo intentes traducir automáticamente, mal vamos. exacto. Entonces, aprovechando eso, ¿cómo se puede tener éxito o qué condiciones tengo que tener para implantar Success Factor en general, no un módulo en concreto, con éxito? ¿Qué me va a proporcionar esa garantía de que todo va a ir bien? Primero que nada, entender qué quiere el cliente en realidad. Y voy a argumentar que el 80%, no tengo información en Ujú. lo que estoy argumentando, ¿verdad? El 80% de los proyectos fallidos es porque el cliente no está listo para asumir un sistema nuevo. A lo mejor, o sea, porque los jefes que en realidad no saben qué pasa acá, dicen, ok, tenemos presupuesto, lo aprobaron, así que vamos a implantar un sistema nuevo. Los jefes lo compran, pero no lo sufren luego. Exacto, entonces a lo mejor no saben en realidad dónde están en cuanto a nivel de madurez la compañía. Ujú. Así, en fin, entender dónde está el cliente, ¿verdad? Y, y antes de la tecnología, yo considero que la implantación de la tecnología es muy fácil si tú tienes unos elementos fundamentales al principio. ¿Cuáles son? Primero que nada, tienes que tener estratégicamente qué estás tratando de hacer. Después, lo que se llama eh, el modelo operacional, ¿verdad? Ujú. ¿Quién hace qué? Justo abajo tienen los procesos. O sea, ¿qué se tiene que hacer? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Y qué pasa cuando lo hace? Y también influenciado por el modelo de operación, como el catálogo de servicios de cada equipo, Ujú. ¿verdad? Entonces, cuando ya tú sabes tus procesos, quién lo hace, etcétera, Ya viene la después ahí es tecnología. cuando recién hace los workshops de la Al tecnología. final son las tres P's, procesos, personas y programas. Pero empezamos por los procesos y las personas y después ya vemos cómo utilizamos los programas para adaptar esos procesos, teniendo claro quién tiene que hacer qué. Entonces, después, siguiendo el mismo ejemplo, tú llegas con el consultor y le dices como cliente, mira, nosotros usamos posición, estos son así es como lo aprobamos y no hay que tomar decisión. Entonces el consultor Ujú. solamente lo implanta y listo. El problema es Ujú. que ese nunca es el caso. La excusa siempre es la tecnología y ahí recién que la gente empieza Claro. como a ver qué Y se muchas puede hacer. veces aprovechan esos procesos o proyectos de implantación para redefinir o incluso definir sus procesos, que no los tienen. Exacto, y entonces es muy problemático y nada, y entonces después hay un proyecto, o sea, el proyecto continúa, entonces hay decisiones que a lo Ujú. mejor se demoran 2 o 3 meses, pero no te puedes esperar, entonces tomas una decisión mediocre, o estás Ujú. configurando al último minuto, la gente no pone atención hasta que empieza a hacer testing y Realmente. nada, termina un desastre. Entonces, entender lo que quiere el cliente, hacer como las tareas, el homework, el pre-work, Ujú. y después buscarte gente que sepa el sistema. Ujú. Yo soy un Sí. fan, yo entiendo que uno tiene que empezar de algún lado, ¿verdad? Y yo Ujú. entiendo que hay junior consultants y eso lo entiendo, porque yo Sí, empecé ahí igual. todos. Pero también tienes que tener, por lo menos los que están manejando esos recursos, algún tipo de conocimiento. Es que yo he visto Claro. proyectos, Antonio, donde No había nada, nadie al volante, no había nadie no, al volante. nadie. Y entonces después te preguntan, bueno, ¿y qué pasó si no acabamos de gastar 20 millones de dólares en la Sí. implantación y nada funciona y los jefes están molestos? Bueno, pero es que, Viendo cómo las bases que había era el resultado esperado. Bueno, hay gente que me pregunta a veces eso, cómo empezar en SuccessFactors. Se quiere informar, primero, dónde se forman y después, por dónde empiezan a formarse. ¿Por qué módulo? ¿Cuál es tu consejo? ¿por qué módulo? Empezaron la segunda pregunta primero. Ujú. ¿Por qué módulo? Depende de la persona. ¿A qué me refiero? Si tú, por ejemplo, eres, para ilustrar el punto, un freelance con Ujú. SAP On-Prem, que ahora quieres con SuccessFactors, tienes que entender que hay muchos módulos que son cíclicos y otros que son operacionales. Por ejemplo, Recruiting, Onboarding, Employee Central, tú los Ujú. usas todo el día, todos los días, Sí. ¿verdad? En cambio, compensación, rendimiento, Performance. Ujú. lo usas 2 veces al año, una vez al año. Entonces, el trabajo que vas a estar desarrollando, o sea, haciendo,
no va a ser continuo, ¿verdad? Ujú, Si está empezando de cero, yo le recomiendo a todos Employee Central porque ujú. de ahí sale todo en realidad, pero Sí, también entendiendo que no todos los clientes usan Employee Central. Employee Central, entonces, ¿sabes? Hay varios factores. No diría depende qué quieres, porque yo creo que se puede influenciar más que nada por cuál es tu situación actual y qué estás Ujú. buscando. Yo suelo recomendar uno de visión general de lo que es la plataforma, dentro de los cursos oficiales que hay, y luego a la hora de un módulo, sí Employee Central por esa visión global. Claro. ¿Vale? Por supuesto, y de verdad que, como dices tú, la parte básica es crítica. Por ejemplo, manejar seguridad, manejar en Claro, general cómo funciona el perfil, claro. reportes. Conceptos generales como eso, el tema de los permisos, los roles, que son distintos al concepto que tenemos en SAP HR, el tema de provisioning y la instancia, aunque cada vez en el provisioning hay menos cosas, pero sí que Exacto. tienes que saber que puedo hacer el provisioning, que tengo que hacer en la instancia, saber tocar un XML, ¿vale? Aunque ahora hay herramientas, porque hay gente que cuando se encuentra un XML, sobre todo al principio, yo lo enseñaba y me decían, no, es que yo no sé programar. Y yo, ya, pero es que esto no es programar, esto es leer. Sí. Esto es leer un fichero con etiquetitas, está ordenado de una forma, pero no es programar. Aunque a ti te Exacto, parezca algo muy raro, no es programar. Es exacto, simplemente entender la estructura de un fichero. Punto. exacto, Pero exacto. evidentemente esa estructura del fichero condiciona muchas cosas luego en el funcionamiento de la herramienta. Claro. Y eso te pasa en muchos módulos, entonces al final yo lo que digo, oye, mira, mírate uno, ¿vale? Por tu cuenta, que te lo cuente alguien, si es posible. Y luego ya los siguientes, una vez que has cogido la filosofía del producto, puede ser más autosuficiente, pero yo creo que al principio, sobre todo además los que venimos de SAP HR, como no te oriente alguien o te guíe alguien, es complicado. Y la primera Sí, pregunta era, ¿dónde me formo? ¿Cómo me formo? ¿Tú cómo te formaste? uf, bueno, yo empecé en los tiempos, el Learning Hub ni siquiera existía. Uh -huh. O sea, Yo me hice unos cursos que eran pagados, ¿verdad? Que a todo esto, si uno es serio en esto, hay que invertir. He conocido mucha gente que me dice, yo le digo, el Learning Hub, sí o sí lo tienes que tener para mantener las certificaciones y después ven el claro. precio, casi 4.000 euros, y estás loco, no. Uh -huh. Tienes que invertir un poquito. El Learning Hub me parece muy, muy buena, es una opción pagada que tarde o temprano la vas a necesitar, pero tiene muy buen contenido. La comunidad de SuccessFactors tiene muy buen contenido. Uh -huh. Eh, honestamente, hay muy buen contenido en blogs que son gratis, sin embargo, no los vas a entender al principio porque no Claro. tienes que tener. Pero yo diría lo fundamental y primordial es entender los procesos, ¿verdad? Por ejemplo, y entender qué estamos haciendo. Por ejemplo, si estoy viendo recruiting, aplica a cualquier compañía, entiende que hay una página para aplicar, ok, Uh -huh. después una aplicación en sí, entonces ya cuando tú estás aprendiendo Success Factors, ¿verdad? Ya sabes que la aplicación tiene un montón de campos y aquí es cómo se configuran los campos. Aunque suene muy básico, yo no hice eso hasta ya llevaba años trabajando con la aplicación y de verdad que Uh marcó la -huh. diferencia. Y dijo, si hubiese sabido esos procesos, olvídate, hubiese aprendido mucho más rápido. Pero Claro. en resumen, como te decía, el Learning Hub, OpenSAP, el network, o sea, la red de Sí. contacto. Sí, al final yo creo que Y, el problema principal, documentación puede haber, tal, es el acceso a sistemas. ¿Vale? también. Pero bueno, dentro del Learning Hub ahora, pues hay ciertos cursos que sí, pagando también tienes acceso a una sola red sistema. ¿Vale? Pero también sí voy a recalcar el hecho de que si tú puedes, por ejemplo, tener una persona que forme, que te haga como una introducción al sistema, Sí, eso es impagable, ¿verdad? Porque el claro. contexto que ofrecen no lo vas a Sí. encontrar leyendo algo, lo puedes leer en No, 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 800 claro. veces. Claro, yo estoy de acuerdo en que el Learning Hub te ayuda, pero el Learning Hub te ayuda sobre todo si ya tienes experiencia. Para alguien que empieza, que se coja el Learning Hub, es que ve los manuales y dice, pero esta gente que me está contando aquí. Tiene que ser muy disciplinado. En el caso de OpenSAP, en SuccessFactors, hay cursos, pero no prácticos, o sea, de teoría, de procesos, pero no prácticos. Y en Learning Hub sí tienes todos los manuales, pero como no te cojas un sistema y pruebes tú y toques tú y lo hagas tú, imposible. Y para tocar tú, al principio, tienes que contar con un mentor, un guía que te diga,
que te aclare un poco, que te simplifique las cosas, porque si no es realmente complicado. No solo en Success, en todo lo que es de SAP. Yo hace años que doy formación con SAP y me acuerdo que hace años algún amigo me decía, oye, ellos no estaban metidos en SAP, tú que tienes acceso a todos los manuales, pásamelos y tal. Yo, mira, no te los puedo pasar, pero que pudiera, no te valen para nada. Digo, es que esto no va de me cojo un libro, digo, es que no te valen para nada. Como no te lo cuente alguien, digo, tú puedes pagarte la suscripción a Learning Hub, por ejemplo, tienes acceso a 4.000 manuales. Me da igual, no te vale para nada. Tienes que tener un sistema, tienes que tener alguien que te abra el camino y después ya sí. Y luego, claro, una vez que te han abierto el camino, ya es más fácil autoformarte y el Learning Hub, además, los consultores de SuccessFactors, no es una opción, porque si quieres estar certificado, que tienes que estar certificado para tener acceso al provisioning, tienes que tener una licencia activa de Learning Hub y hacer esos exámenes de actualización cada trimestre o cada semestre ahora en la mayoría de los módulos. Entonces, bueno, el consejo es ir poco a poco y que te ayude alguien, ¿no? Sí, y bueno, y también ser constante, ¿verdad? Como dice el dicho, tú no puedes tener un bebé con 9 mujeres embarazadas en un mes, ¿verdad? En un mes. Sí. Y entonces, y esto en todo en realidad, Uh-huh. como consejo de vida, diría yo, la constancia. O sea, por lo menos en mi Uh-huh. caso personal, yo todos los días mínimo 1 hora aprendo algo, pero después me da la flexibilidad de llegar a cualquier reunión sin prepararme necesariamente, sin ningún problema, porque tú ya estás preparado, todos los días estás aprendiendo algo Claro. nuevo. Además, aprendes y compartes lo que aprendes. Porque eso yo te tenía como referencia por algún artículo que publicabas en LinkedIn y tal. Y yo decía, ojo, este tío, además, cómo se curra los artículos. Y luego en los Wow. vídeos que hacías. O sea, además, no hace falta que sean vídeos excesivamente elaborados ni artículos tal, pero simplemente es compartir, porque te ayuda a ti y tú vas a aprender de otros también. Exacto, te ayuda. Yo lo hago más que nada, me encantaría decirte lo hago Por pero más que altruismo, pero nada, es más por egoísmo, para no acordarme después. no, y más que nada porque una cosa es absorber la información, pero cuando tú la repites ya se Claro, empieza a ponerla en cristalizar práctica. más. Que Sí, es justo lo que hablaba de, yo tengo acceso al manual en Learning Hub, pero como no tengo un sistema para practicar, pues no me vale para nada. Se aprende haciendo realmente. exacto, Haciendo y además cuando se lo intentas contar a los demás, pues te lo tienes que aprender. También digo claro, muchas veces que se aprende mucho enseñando exacto, sí, 100%. y ya está. Bueno, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el mercado americano o con el mercado europeo? Yo por mi forma de ser, que soy más workaholic, mercado americano, Mercado americano, ¿no? por ahora, Uh-huh. sí, Además, pero ahora con el tema de, se ha generalizado el tema del trabajo en remoto, cualquiera puede trabajar para clientes americanos o de cualquier parte del mundo. sí, No hay bueno, problema. yo trabajo exclusivamente con compañía número uno Fortune 500, porque Uh-huh. tienen presupuesto número dos globales, pero basada en Estados Unidos, pero trabajo de Barcelona, he estado, bueno, te contaba, he estado viajando un montón, entonces me Uh-huh. permite trabajar de verdad de cualquier lado y con tarifa americana y bueno, lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Está claro. Bueno, para terminar, te voy a pedir dos consejos. Un consejo que te hubieras dado a ti mismo hace unos años, si hubieras sabido todo lo que sabes ahora. Entonces, cuando empezaste en 2013, ¿qué hubieras hecho distinto? Eh, Hubiese aprendido Pero te procesos aprendió primero. procesos. Cien por ciento no sé, en mi opinión, diría, la tecnología no sirve para nada si no te sabes los procesos. Y te abre Claro. mucho más, te da más credibilidad, te abre mucho más el mundo. Porque al principio, por lo que me contabas, tu background era más de procesos financieros y la parte tecnológica. La parte de recursos humanos no conocías tanto los procesos. Sí, yo hice mi primera, sí, lo reconozco, no voy a contar detalles, pero mi primera implantación fue en compensación y si bien fue exitosa porque se hizo, terminó la implantación, lo hicieron y ni idea, A ver, ni idea de lo que así estaba empezamos pasando. todos. Yo me acuerdo, cuando empecé con SAP HR, a hacer cosas y tal. Luego me formé, pasados 3 años, y llamé a la persona que se había quedado en el puesto donde había estado yo 3 años y dije, todo lo que he hecho, tíralo a la basura, el 90%. Pero no lo tiraron, ¿eh? Porque luego volví a ese cliente 10 o 15 años después y ahí seguían algunos de los programas y yo decía, madre mía, madre mía. Claro, claro. Pero bueno. ¿Y uno que le darías a una persona que quiera empezar ahora con SuccessFactors? Dos. Número uno, consistencia, disciplina. Todos los días, Ujú. aunque sea un podcast, aunque sea un artículo, pero Aprende algo, ¿no? claro, tener la excusa de aprender algo.
del sistema, del ecosistema en realidad. Y número Ujú, dos, las redes de contacto. ujú. Mantén contacto con gente. Sí, pero siendo inteligente. O sea, yo, por ejemplo, también te digo, me llega mucha gente en LinkedIn, o sea, de todo el mundo, pidiéndome trabajo, diciéndome, mira, estoy listo para trabajar, lo que tú quieras. Ujú, Pero y ya, y yo digo, no, yo no te puedo hacer el trabajo. O sea, si tú me dices, mira, claro. Pablo, tengo 10 años de experiencia y quiero trabajo, es diferente a que una persona que me pasó justo ahora y que a propósito le estoy tramitando su visa para irse a vivir a Estados Unidos a través de mi compañía. O sea, Ujú, terminamos muy bien, la persona muy buena, pero esta persona empezó diciendo, mira, Pablo, necesito trabajo, pero yo sé que estás ocupado, así que en este minuto, ¿cuál es tu mayor problema? Casualmente estaba claro. lidiando con un problema técnico en Onboarding 2.0 y literal, copy-paste, se lo mandé. Claro, se demoró una semana, pero me mandó un research entero, todo. Yo dije, ok, esta persona vale la pena porque no está esperando que alguien le solucione la vida, Ujú, está tomando la iniciativa. Entonces, redes de consistencia y redes de contacto y bueno, compartir, contarle al mundo que sabes algo. Si aprendiste cómo hacer link ujú. of absence, cuéntale al mundo, mira, acabo Cuéntalo. de terminar de hacer esto, porque en realidad la mayoría de la gente no No, sabe. es reservada y no comparte. Sí, no, y en muchos casos no saben, ¿verdad? Ah, Tienen claro, un claro. tremendo Sí, título en la tremenda compañía, sí, sí. pero no. Y bueno, ese es Pero luego, otro punto otra sí, sí, conversación sí. entera, ¿verdad? Sí, y bueno, para conocerte un poco mejor, terminamos con 5 cosas más personales. Un libro o un autor que nos recomiendes. En este minuto estoy leyendo un economista chileno que se llama Axel Kaiser. Ujú. Eh, bueno, tú lo vas a leer y vas a conocer mi punto de vista político. Muy bueno. Porque tú tienes nacionalidad americana, pero ¿dónde naciste? Yo nací y crecí en Chile, Ajá, muy entonces bien, soy ciudadano americano y ciudadano chileno. muy bien. Y ahora hijo adoptivo en España. Y bueno, sí, un residente activo en España. Sí. Una película o una serie que te guste. Estoy viendo Suits, que es una de abogados Sí. americanos. Me gusta mucho porque ilustra exactamente cómo es el trabajo en Estados Unidos, porque yo que trabajé ahí mismo, donde están ellos en el World Trade Center, es así, es exactamente como Suits, igualito. La he visto, la he visto. Y sé de que va. No haremos ningún spoiler, pero sí, hay un joven abogado o no abogado que trabaja y desarrolla su carrera Muy bueno. profesional, ¿verdad? Muy buena. Sí. Una canción o un grupo que te guste. Oye, ¿sabes qué me gusta? Es medio chistoso si lo comparamos a la respuesta de la primera pregunta, pero un grupo que me gusta mucho desde muy chico, en realidad fue el primer concierto, yo fui en mi vida a un grupo español que se llama Escape. Ah, sí. Lo conozco, lo conozco. Muy bueno, la música me parece espectacular y nada, hasta el día de hoy. Fue a su concierto cuando tenía 10 años y hasta el día de hoy lo escucho Lo toda la recuerdas. semana. Una ciudad o un país que te guste especialmente. Praga, de República Checa. Fui Praga. hace 2 semanas para allá y quedé absolutamente enamorado. No tengo Ujú. nada malo que decir de Praga ni República Checa, así que se lo Pues nada. recomiendo a todo el mundo. Cualquier día lo mismo, te trasladas ahí. No hay problema. A lo mejor, sí, tengo unas sorpresitas por ahí, pero sí. Una comida o una bebida que te guste. Ah, la paella. La Paella, paella. sí, por supuesto. Bueno, pues sabes que tenemos una comida, una cita pendiente. Ya tengo claro qué voy a elegir de comida. Sí, no, la paella 100%, no, mis platos preferidos. Y bueno, más si, Maravilla. si te lo comes acá en España. Perfecto. Bueno, pues ya para terminar, recuérdanos dónde te podíamos encontrar y cuéntame si te gustaría que hablara con alguien en concreto o que tratara un tema en concreto, en español, ya sabemos, Ujú. y intento ponerme en contacto con él o con ella. Cuéntanos dónde te Eh, podemos encontrar y eso, si quieres que hable con alguien. LinkedIn, 100%, o LinkedIn, y después dos, no necesariamente alguien en particular, pero más que nada me causa mucha curiosidad entender más a fondo cómo la gente se mantiene, cómo la gente aprende Success Factors, pongámoslo de esa manera. Vale, Porque en Estados Unidos considero que es diferente a cómo la comunidad latina lo hace y bueno. perfecto.
Pues intentaré hablar con alguien. Se me vienen a la cabeza un par de nombres que sé que han aprendido de una forma un poco particular para que vengan y nos lo cuenten, ¿vale? Entonces me Ya. quedo con eso. Alguien que nos cuente cómo se puede aprender Saskefat o cómo lo han aprendido ellos, Claro, ¿vale? o sea, en comparación a Estados Unidos, porque por ejemplo, onboarding, ¿verdad? Ujú, Yo estuve la semana pasada en Chile y mucha gente me decía, ¿no?, que no, ni lo aprendemos porque no es muy relevante en la región ni nada. claro. Pero también por lo menos consideré que todos los que saben Employee Central saben Ujú, integración, o la mayoría, versus en Estados ajá. Unidos no, tú sabes o Employee Central o O integración. integración. Sí, Entonces, está más segmentado allí, ¿no? definitivamente hay diferencias, sí. Muy bien, pues me quedo con esa tarea. Y me quedo también con la tarea de buscar un día y comernos una paella. Esto ahí en el Bernabéu, cerquita del En, Bernabéu. en el radio te diré que ha sido imposible conseguir entradas Sí, para. O sea, es increíble. A ver si cuando amplíen el aforo es más fácil, claro, porque nada, imposible. Abrieron la venta a las 2, allí estaban las 2, imposible conseguir entradas imposible. para el Sí, yo Manchester. también he estado viendo y Nada, bueno, pues a ver, esperemos. Y nos la podemos comer en el restaurante del Bernabéu, que seguro que hay paella y así vemos. claro, Hacemos las dos cosas, vemos un partido y comemos una buena paella, ¿vale? listo, perfecto. Bueno, pues nada, un abrazo y seguimos en contacto. Hasta Listo, luego. gracias Antonio por la Chao. invitación. Muchas Chao. gracias.